Era una especie como de representación. Para nosotros eso fue una época inolvidable. Yo lo puedo decir de esa manera con propiedad. Y todo pasó aquí en este rectángulo. En este rectángulo y sus alrededores. Y las generaciones que nos siguieron, siguieron viviendo algo de eso. Mucho de eso ya. La generación que me sigue por ahí viene Toñito. Y bueno, ahí siguen. Yo sí llegué a ver, yo sí llegué a ver, como quien dice. Tú sí eres más viejo que Lin. No, como 2 años. Como 2 años. Creo. No se nota. No se nota. Toñín, la experiencia más grande que tuvo dentro de una NBA en vivo fue cuando Changa fue a su casa allá de un aro de básquet y se guindó y se trajo el aro. Adiós. Dejó de existir. Dejó de existir. Pero yo sí vi los últimos años de Jordan con esas transmisiones que pasaban por TV. De que era lo que se practicaba porque era lo que se veía. Claro. O sea, en ese tiempo se veía lo que era la NBA en TVN y era lo que la gente quería venir a practicar, que era el baloncesto. Claro. Sí viví mucho esas transmisiones y creo que fue donde uno dice que fue el impacto que generó Jordan dentro del deporte y dentro del baloncesto. Claro. Porque mucha gente quería imitar a todo lo que Jordan hacía. Aparte de muchos jugadores que en ese tiempo, y Lin, te lo voy a decir, tú viniendo de una universidad como Georgia Tech, la próxima vez que tú me vuelvas a pronunciar a Larry Bird, te vas. ¿Por qué? Te vas. Tú viniendo de Georgia Tech, hey, por favor. Iba bien, como la canción de Bob Marley, Three Little Bird. Hombre, no puede ser, no puede ser. Ey, sean serios, muchachos. Estamos en un podcast serio. Larry Bird. Pero vean que lo que Lin parece que es de LeBron. En realidad no. O sea, veo la NBA, a mí me gusta. No tengo una inclinación como tal hacia un solo equipo. Pero sí. Veo lo que es el mismo deporte en sí, el basquetbol. Lo que le quería preguntar a ustedes, no era tanto una pregunta, sino más bien una opinión. Yo creo que desde esa época de Jordan, él no solo marcó un hito como una moda para que la gente practicara ese deporte, sino también que alzó lo que era la misma NBA. Al final del día, como negocio y como todo, ¿no? Sí, sin duda. Y yo creo que eso no solamente se quedó en la liga de la NBA. No, eso fue trascendental, eso fue mundial. Eso fue mundial. Y bueno, nosotros tuvimos la coincidencia, pues, de que el deporte madre aquí en este barrio en esa época era el baloncesto, pues. Entonces, y era difícil. Hay una anécdota, volviendo a la pregunta de inicio, disculpa, Toñín, que me hiciste de cómo logramos llegar aquí, nosotros que éramos jóvenes. No fue fácil, que a Sortobá. Aquí nos íbamos en bicicleta, uno en el timón, otro en el caballo, de 3 en 3 nos íbamos a Sortobá, nos íbamos a Solano, a Dulce Hogar, porque aquí no nos daban jugar. Entonces ya cuando cada uno de nosotros, mi generación, Cabrita, Dani Panza, empezamos a subir el nivel, tuvimos la gallardía y el valor de tocarle la puerta aquí a la gente, pero aún no era suficiente. Aún no era suficiente porque existían personajes como Jimmy, como Jaime Cabra. Jimmy Jet Lindsay. Aunque tú podías tener el nivel de jugar con ellos te golpeaban. Claro. Te maltrataban, te decían, aquí no vas a hacer lo que te da la gana, aquí mando yo. Claro. Cuando tú veías a esos muchachos, tú mejor dejabas la pelota que se fueran allá. Y porque de verdad que una época, ¿no? Y yo quiero hacerte una pregunta, porque ya obviamente tú estás ya en otra etapa de como nivel de jugador. En aquel entonces, ustedes como jóvenes sufrían lo que le hacían los adultos de la época, pero llegó algún momento en que fue difícil despojarse también de ustedes de la cancha para permitirle a los nuevos jóvenes a que birrearan también, o también les decían, hey, váyanse que estamos jugando nosotros. No, mire, yo no sé. Excelente pregunta. En mi caso, yo tengo carácter fuerte, tengo que decirlo y todo el que me conoce lo sabe, pero yo soy muy noble con los que vienen subiendo, porque a mí no me dieron la oportunidad. Y un claro ejemplo de eso era mi compadre y amigo Iraido García, que aquí nadie le quería dar chance. Claro. De nombre le decían Bufón. Y nadie le hacía caso. Nadie me dio el tiro. Pero él es muy noble. Él es un muchacho bueno, como un grandote bonachón. Entonces él ya tenía el nivel, pero aquí habían personas que no le querían dar el chance. Ya éramos una pieza fundamental dentro de los grupos. Pero
pues a mí me tocó, me voy a reservar el nombre, luchar verbalmente contra otra persona que no le quería dar la oportunidad. Ajá. Y él siempre dice, quien me dio la oportunidad de jugar en esta cancha fue mi compadre que me defendió contra los demás. Entonces ya yo tenía la jerarquía como para decir, no, a él sí me lo dejas jugar. Ahora, a tu pregunta va eso, o sea, nosotros tuvimos que luchar demasiado. Claro, para ponernos en un lugar. Fue una lucha campal, pero sana y competitiva. Ojo, que eso te llevó a elevar tu nivel. Para que tú entonces pudieras ser reconocido contra todos esos golpeadores, porque habían estilistas como Napo, pero también habían golpeadores. Sí, tocando ese tema que dice, ya yo creo que soy el de menor edad. Sí, pero no lo digas mucho, hermano, tampoco para que no parece tampoco. No parece casi tampoco, como de mi edad también, o sea, tampoco nos pongamos. A mí no se me fue muy difícil jugar aquí, porque ellos que tuvieron que pasar muchas cosas, ya cuando yo tenía 15, 14 años, los adultos que ya eran un poquito más nobles, igual yo tampoco yo era jodedor. No te metías a la cancha. Sí, no. ¿Tú esperabas tu momento? Sí, esperaba el momento. Claro. Y me daban la oportunidad, pues en esa oportunidad, pues, hacía mis cosas buenas, ¿no? Sí. Claro. Y ya me dejaban... Aprovechaste tu oportunidad. Sí, me dejaban birrear ya con adultos, pero con golpe. Con golpe. Ok, claro. Sí, golpe yo sí creo que yo sí viví como ese límite de transición en de a veces sí y a veces no, de que a veces uno veía lo que estaba pasando y uno, hoy no es el día, hoy no es el día en lo que yo me puedo meter, mejor espero. O sea, creo que estuve en el límite, porque sí viví de eso, pero también fui parte de los que llegó un momento en que, bueno, juega y es como dice ellos, que ya veían tu nivel, ciudad, así que mejor. No, yo creo que Yeyo puede hablar de eso bastante Yeyo, pareciera como que tú y yo somos de la misma generación, pero no. Yo soy más viejo. ¿Qué edad tienes tú? No, pero entonces, pero este podcast. ¿Qué pasó? Sí, cuñado, no eres mayor que yo. Ajá. Ok, pero vamos a pasar esa parte, pero ok. Yo recuerdo, por ejemplo, que en aquella época, aquí en la cancha, esos mayores de los que nosotros estamos hablando y que ninguno está representado aquí, yo traté de buscar, no se los niego, yo traté de buscar algunos, pero no logré sentarlos aquí. Yo creo que voy a tener que hacer una segunda vuelta porque no lo logré. El podcast se debe llamar Los Tipos Malos. Los tipos malos. Pero el punto es que yo recuerdo, por ejemplo, en aquella época, y tú no me dejarás mentir, Cabra Mayor. Eso es lo primero que se viene. El negro Lindsay. Golpeador. Destructor. Yo recuerdo que una de las víctimas... Oliver, sí, que nada más para ir en la misma idea. Pero yo me imagino que a pesar de esas dificultades, entre comillas, de birrear aquí en la cancha, eso también era un plus porque eso los hacía aumentar de nivel a ustedes. Oh, sin duda. Sí, aumentaba las probabilidades de faltivales en lo que son ligas. Sí, como escuché a Bam Bam decir en antes que hay gente en David y ahorita pues uno de nuestros mayores exponentes más jóvenes es Bam Bam. ¿Cómo tú conllevas una final con tanta frialdad? Claro. Decía Nikola Jokic en una entrevista. Yo juego en Serbia. Yo juego en Belo Horizonte. Okay. Aquí, si te venían 3 detrás tuyo, tú tenías que correr más rápido. Claro, tenías que inventarte una canastita de afuera o algo. Exactamente. O sea, era tratar de buscar los posibles para poder ganar una birria. Y eso lo hacían las birrias, exactamente. Es que no eran birrias, eso como eran finales. Aquí, eran finales. Ya yo no me deja mentir, ya cuando jugábamos, aquí llegaban 2 equipos jugando, lógicamente, y habían 4 por fuera, en donde se tuvo que bajar las birrias hasta 6 puntos. Sí. En donde cuando iba 5-5, aquí habían birrias que demoraban 1 hora. Exacto. Porque menos que te ganaran, y eso era golpe y golpe. No, es que bueno, pero al final. Es que no había falta, así que era golpe. Al final, Oliver, eso es lo que a ti te daba el plus, aumentar el nivel y de, por lo menos mentalmente, cuando tenías esas situaciones dentro de un juego, aquí en Bugaba, en David o en lo que sea, como que tenías un paso más adelante que los demás. Y es por eso de tanto golpe. Golpe es donde yo voy y donde digo del éxito de todas las generaciones que han pasado. O sea, porque sin duda. No creas que es desde ahorita, sino desde hace mucho tiempo. Me acuerdo de todos esos jugadores de aquí, de la generación
me acuerdo, un uniforme amarillo con letras donde estaba el Munraki, que siempre le decimos, o Jorge Demonio y todo ese tipo. Sí, sí, de ahí venía entonces ya mi cuñado, venían los rusos y ya entonces ya con la mira, ahora que mencionas eso, yo recuerdo que aquí se hizo una liga que se dividió en categorías y nosotros éramos de la categoría de más niños y la organizó Pepe Chipote. Y yo recuerdo que Jorge Demonio jugaba en mi categoría. Pero Jorge Demonio yo le daba por la cintura. Sí, entonces era otros niveles. Y aquí, de verdad que el baloncesto se jugaba en serio. Oliver, he visto que durante el podcast han mencionado mucho los golpes. Sí. Porque de hecho, como dice el nombre del podcast, del barrio a la liga, ¿no? Del barrio a la liga. Entonces mi pregunta, Duende, o sea, ¿cómo se da esa transformación en la mentalidad del jugador de aquí de barrio, que está acostumbrado a que de repente no piten falta o que golpea mucho y demás? ¿Y cómo le transforman la mente para que luego cuando se transforma ya en una liga sepa jugar de una manera limpia o de buscar faltas y demás? O sea, ¿cómo hacen esa transición porque yo me imagino, no soy jugador de basquetbol, pero yo me imagino que no es lo mismo que un jugador te juegue en una birria aquí de barrio a que juegue en una liga. Claro. Bueno, de mi parte acá, yo nunca fui tan golpeador. De repente, en algunos momentos... Yo creo que él es más de la onda de Napo, yo creo, de estilista. Sí. Más estilista. Y no era tan... De repente, en algún momento... En algunos momentos, pues... Tiene su momento. Sí. Le tocaban los cables. Correcto, ameritaba el golpe. Okay. De repente el vuelto, pero nunca fui que voy. Con intenciones, más que todo. Bueno, a veces, pero muy pocas veces. Pero a mí sí se me fue bastante fácil adaptar. Es fácil recibir golpes en una liga. Sí, eso es fácil. El taller aquí en la birria, sí. Sí, el taller aquí. Sí, dentro de la pregunta, tú dices de la transición. Bueno, no es una transición como tal. Es que tú aprendes a convivir con eso. Entonces, ya una vez sientes que el golpe viene, entonces tú te adelantas al jugador y es como un modo de sobrevivencia. Entonces, cuando te adelantas, dejas atrás al jugador que es el que te va a defender y entonces él te comete la falta. En este caso ya, pues, ponemos más napo, más estilista. Claro. La maña. Pero sí yo tengo que abonar a lo que Lin pregunta, porque a mí sí me tocó ir a una liga hace un buen tiempo atrás, una vez de esas que regresé de Panamá. Y Bello Horizonte jugaba en Tuabel, creo que la habían abierto nuevamente. Y había una liga por allá, y en ese tiempo Bello Horizonte jugaba como Bello Horizonte. O sea, no había, representaban al barrio. Y en esa liga jugaba Tarzán, jugaba Turrulo, jugaba, ¿cómo se llama? Cabrita, Cabra Mayor. O sea, era esa generación, ¿ok? Y yo recuerdo, primer periodo, se llenaron de faltas a montones. Y yo recuerdo que les gritaban desde la banca, es que no están allá en la cancha. O sea, tenían que entender que tenía que aguantar un poco porque...